Creo que ya estamos empezando. Sí, sí. Hola, hola, sean bien todos bienvenidos. Si se corta, lo pueden seguir en la segunda parte. Yo soy Carrie de Perú y esto es lo que Carrie cuenta. Hoy voy a hablar sobre el proyecto Montaña de Hierro. Eh, Él es el exponente, tiene un canal de YouTube que se llama Nauset Morgan y Nauset Morgada, perdón. Y con él vamos a hablar, él nos va a explicar qué es la montaña de hierro. Hasta España le doy la bienvenida a Nauset. Bienvenido, Nauset. Hola, muchas gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Bueno, Nauset, explícanos qué cosa es la montaña. Primero preséntate, quién eres, y explícanos tu canal y de ahí nos dices, nos hablas sobre este proyecto. Adelante. Bueno, pues sí, como dices, tengo un canal de YouTube. Básicamente lo que hago es investigar. Desde hace unos años empecé a descubrir cosas. Empecé con el mundo de la salud y poco a poco fui descubriendo pues que prácticamente nada es como pensamos que es, nada es como nos cuentan. Y bueno, entre otras cosas, descubrí que el mundo de la política, no solo el mundo de la medicina, sino todo lo que entendemos como ciencia, como conocimiento humano, como historia, como arqueología, todo es muy relativo y todo está, digamos, sentenciado por una, digamos, una jerarquía o unas jerarquías que institucionalizan todos los campos del conocimiento humano y a partir de ahí, investigando, me di cuenta de que bueno, no teníamos realmente conocimiento sobre lo que es nuestra vida, nuestro futuro, nuestra existencia. Y empecé a grabar una especie de vídeos, al principio pequeños, luego más parecidos a pequeños documentales, reportajes, y bueno, con la idea de no solo de entenderlo yo, sino además de transmitirlo a los demás. Y poco a poco, pues el canal fue adquiriendo un poquito de experiencia y bueno, es un trabajo arduo, un trabajo de investigación. Al principio tomas un tema que te inquieta, empiezas a investigar, empiezas a recabar información y luego, una vez que lo has cotejado y que tienes toda la información, empiezas a editar vídeos, empiezas a renderizar y luego vas simplemente haciendo todo el trabajo hasta que ya tienes una información valiosa. Yo lo que intento es resumir todo lo que puedo para que la gente no tenga que filtrar tanta información, porque el gran problema que tenemos nosotros, ya que los profesionales de la información no hacen este trabajo, nos corresponde a nosotros intentar recabar toda la información y resumirla de una forma que las personas puedan acceder a ella sin tener que estar cientos de horas frente al ordenador recabando datos. Entonces, básicamente lo que intento es eso, extraer la información a la gente de una forma sencilla y sobre todo con todas las pruebas posibles, porque pruebas hay de todo. El problema es que hay que acceder a muchos documentos, a mucha información, a muchos testimonios de médicos, de científicos, de políticos, que hay muchos políticos que están tirando de la manta. Y eso básicamente es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y básicamente ese es el trabajo que yo hago en el canal, siempre con mis limitaciones de tiempo y recursos. Explícanos qué cosa es el proyecto Montaña de Hierro. ¿Desde cuándo empiezas tú a darte cuenta de que este proyecto comience a aplicarse aquí? A ver, creo que te has caído. Vale, yo lo voy explicando. El proyecto Montaña de Hierro, Iron Mountain, es un proyecto que yo descubrí de forma tardía, puesto que yo empecé tarde, digamos, en el año 2005, yo empecé a investigar, pero realmente no fue hasta el 2015 que yo, digamos, desperté a todo esto. Y el proyecto Iron Mountain lo descubrí aproximadamente el año pasado, gracias a unos amigos que tienen un canal de radio
llamado Desmontando a Babylon. Entonces, este proyecto, ellos lo explicaron muy bien y básicamente es un proyecto que se empezó a elaborar en Estados Unidos. Se empezó a diseñar en el año 1966 y se terminó de diseñar, de terminar en el año 1969. Y básicamente es un informe que elaboraron, digamos, las mentes más sublimes, entre comillas, y sarcásticamente hablando, del gobierno de la época de los Estados Unidos, que básicamente lo que intentaban era buscar un sustituto ideal para la guerra. Es decir, en este informe de lo que se habla es que la guerra es para ellos y para las élites es el sistema ideal para mantener a la población de todos los países en un permanente estado de equilibrio entre la pobreza y la supervivencia que permita el control sobre ellos. Esto lo explica el informe de una forma muy cruda. Ellos realmente creen que la población tiene que ser pobre, tiene que estar siempre en esa balanza al límite de la supervivencia para ellos tener un control absoluto sobre esta población. Pero en términos macroeconómicos, por lo visto, no es tan fácil mantener a la población de un país, y mucho menos de todos los países, en este estado ideal de pobreza. Es bastante complicado, ya que somos muchos y la gente produce mucho. Entonces es muy complicado mantener ese estado. Por lo visto, desde hace siglos, este estado se ha mantenido gracias a las guerras. Ellos lo reconocen en el informe, que gracias a las guerras ellos mantenían no solo una densidad de población estable, sino que además ellos conseguían mantener el estado perfecto de pobreza que permitiera el control sobre las poblaciones. Y básicamente este informe lo que establece es cómo pueden hacer para hacer una transición entre las guerras y un nuevo modelo que permita seguir controlando a la población mundial sin necesidad de establecer guerras, ya que las guerras son complicadas, pueden salir mal, son más difíciles de controlar. Y en este informe ellos establecen una serie de estrategias con las que ellos pueden controlar a la población, mantenerla unificada y sobre todo mantener el nivel óptimo de pobreza, ya que el principal motivo por el que las guerras mantienen la pobreza es que cuestan mucho dinero. Estamos hablando de cifras estratosféricas. Ellos estaban buscando y encontraron maneras de sustituir todos esos fondos que se gastan en las guerras en otros métodos para mantener a la población unificada, asustada y soltando mucho dinero. Básicamente, las formas que ellos descubrieron que podían utilizar eran a través de una pandemia que costaría trillones de dólares, que mantendrían a la gente sumida en esos profundos gastos, unificados a otros proyectos, por ejemplo, el medioambiental. La gente cree que el tema del cambio climático y todo esto es algo nuevo, algo moderno. No, eso ya venía en el informe Iron Mountain, ya se llevaba hablando desde los años 60 como una posibilidad de provocar un mal global que haga que la población, por la fuerza, se tenga que unir y una gran cantidad de dinero pueda ser, digamos, literalmente arrebatado a la población en pos de algo que no existe, de un mal ficticio, porque realmente el informe cuando habla dice que esto es ficticio. Ellos van a crear enemigos comunes que lo que van a hacer es que les van a permitir a ellos generar una gran cantidad de impuestos que la gente va a tener que pagar, ¿no? Va a estar obligada a pagar. Por eso el tema del cambio climático, el falso cambio climático que ellos mismos están provocando con geoingeniería. Pero también barajaban otras posibilidades que también las estamos viendo, como el tema aeroespacial, el tema de, por ejemplo, una posible crisis bélica en el espacio. Si esto se cumple, que esto todavía no se ha cumplido, pero sí que ya hay algunos indicios, como por ejemplo Estados Unidos ya está, de hecho ya creó todo un sistema, todo un ejército espacial. Si esto es así, se va a derivar, pero una cantidad brutal de dinero para una posible conflagración bélica en el espacio
que por supuesto nadie va a ver, que solo va a ser televisada mediante los medios de comunicación habituales, masivos, y que todo el dinero va a ir a parar a eso. Seguramente allí no va a estar pasando absolutamente nada, pero todos los países se van a comprometer en dejar una enorme cantidad de dinero para esa supuesta guerra, ¿no? O también, incluso en el informe se baraja la posibilidad de engañar a la población por una supuesta invasión extraterrestre, de hecho lo dicen, o un contacto extraterrestre. Aparte de lo que habíamos dicho, el cambio climático, pandemias, o sea, hay una cantidad de cosas que ellos han descubierto que si ellos lo aplican todo al mismo tiempo, va a suponer un gasto lo suficientemente, además el informe lo dice, lo suficientemente grande como para hacer como la guerra convencional. De esa manera, ellos van a generar un estado de pobreza óptimo, en sus propias palabras, para poder controlar a la población y para que toda la población viva de ayudas y todo el dinero que generen con su trabajo, una gran parte de ese dinero se vaya a impuestos. Por eso los impuestos en todos los países son asfixiantes. Realmente la gente no puede progresar. Seguramente en otros países sea igual que en España. En España no te dejan progresar. En España un autónomo que, por ejemplo, fabrica muebles de madera o repara automóviles o vende comida, tiene que pagar 300 euros al mes de impuestos al Estado, solamente como impuestos de autónomo. Aparte hay más impuestos que tiene que pagar. Y hay personas que tienen negocios pequeños que no ganan ni 600 euros al mes, con lo cual la mitad de lo que tú ganas se lo pagas al Estado. Todo esto está así orquestado, o sea, ellos necesitan hacernos perder muchísimo dinero para mantener un estado óptimo en el que estamos debilitados. Eso es el proyecto Iron Mountain. Es un proyecto de empobrecimiento de la población que a ellos les permita empezar a prescindir de las guerras y empezar a hacerlo de una forma mucho más sencilla y más virtual. Realmente es una guerra virtual, una guerra contra el cambio climático, una guerra contra una invasión extraterrestre o una guerra entre dos países en el espacio, guerras ficticias, una guerra contra un corona bicho, ¿sabes? Es eso. Sí, sí, Maru, estamos en guerra. Estamos, bueno, teóricamente la Tercera Guerra Mundial comenzó prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Tú ten en cuenta que si la CIA se creó en el año 1947, si no recuerdo mal, realmente las tres guerras mundiales se solapan una encima de otra. O sea, nunca hemos dejado de estar en guerra. Hay un dato muy importante que se llama el dato de la iatrogenia. La gente no sabe qué es la iatrogenia. La iatrogenia básicamente es la cantidad de muertes que se producen en todo el mundo por efecto directo de tratamientos médicos y científicos que no funcionan. Y no estamos hablando de errores médicos. Eso es otra cosa distinta. Solo la iatrogenia en todo el mundo ya cuesta aproximadamente unos 50 millones de muertes al año. Estamos hablando de medicamentos que no funcionan, medicamentos peligrosos, tratamientos peligrosos y que no funcionan, como la quimioterapia. Hay una gran cantidad de datos iatrogénicos que, de hecho, creo que la Organización Mundial de la Salud dejó de arrojar datos en el año 2004, que cuando uno se pone a analizarlos es increíble. O sea, realmente la cantidad de gente que ha estado muriendo es estratosférica. Dicen que hay superpoblación, pero yo creo que la superpoblación ellos la empezaron a resolver hace décadas. Yo cuando era pequeño, yo me acuerdo que había una gran obsesión por la superpoblación. Hablaban de eso en todas partes. En el colegio nos metían miedo con la superpoblación y todos nos imaginábamos que cuando fuéramos de la edad que tenemos ahora íbamos a vivir apelotonados todos sin poder movernos y nos metían todo ese miedo. Sin embargo, desde hace varias décadas ya no se habla de superpoblación, ni en los medios de comunicación, ni en las revistas, ni en la radio, ni en los periódicos. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque las medidas contra la población humana ya se empezaron a ejecutar desde hace décadas y hay muchísima gente muriendo. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas que están muriendo por efectos como la iatrogenia, la falsa medicina que nos han impuesto, que mata más que ayuda, todo el tema de la alimentación, del Codex Alimentarius, gracias a ti, Maru.
todo eso. O sea, realmente nos están liquidando desde todos los frentes posibles. La gente está muriendo, pero por muchos frentes distintos. Y ellos han descubierto que esta forma de hacerlo es mucho más sencilla y mucho más barata que las guerras convencionales, ya que las guerras convencionales al final son algo caótico y sucio, que a ellos tampoco les conviene. Es mejor liquidar a la gente de una forma paulatina y que no se note. Y esto, cuando uno se mete en este tema, que al principio parece una locura, al final se da cuenta de que es tan real y sobre todo real porque uno lo está leyendo. Yo, por ejemplo, aquí tengo, esto lo podéis descargar de la página web de Desmontando Babylon. Este es el informe Iron Mountain, ¿vale? Este es el informe completo, impreso, y es escalofriante. Una persona que lee esto deja de ser la misma persona. O sea, cuando tú lees esto y te das cuenta del grado de psicopatía que tienen nuestros dirigentes, dejas de ser la misma persona. Y a partir de ahí empiezas a entender cómo funciona la política internacional y la geoestrategia. Te dejo a ti. Ok, pero síguenos explicando desde cuándo ya sabemos que es con todo lo que se ha podido realizar, con todo lo que está sucediendo ahora, y desde cuándo tú empiezas a ver las alertas, es decir, desde cuándo, desde el año pasado, recién, que se está aplicando este proyecto, ya sabemos todo lo que está sucediendo y lo que se está haciendo, ¿no? Todo el engaño, todo el cuento chino, esto y por aquí y por allá. ¿Desde cuándo tú más o menos empiezas a alertar a las personas? Es decir, ¿no? Como le dijiste a Maru, ya estamos en guerra, le dijiste, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cómo es que tú aplicas esto del Iron Mountain, que ya es, el Iron Mountain, ¿desde cuándo viene? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? Sí, el Iron Mountain, tal y como comentaba antes, comenzó en el año 60, digamos, empezó a redactarse en el año 1966 y se terminó de redactar en el año 1969. O sea, es un proyecto muy antiguo que se ha ido ejecutando paulatinamente. Y yo lo descubrí muy tardío, yo lo descubrí el año pasado, a finales del año pasado. Yo tampoco lo conocía. Yo no conocía este proyecto y seguramente hay muchos más proyectos que yo no conozca. Y cuando yo me enteré de la existencia de este proyecto y que es la base de toda la investigación de los chicos de Desmontando Babylon, pues me quedé alucinado, porque yo pensaba que entendía de conspiración y que ya estaba bastante informado y no. Cuando descubrí este proyecto dije, no sé nada de geopolítica, no sé nada de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos que esto básicamente lo que hace es que pone las cosas en orden y empiezas a entender un poco más cómo funciona. Es lo mismo, por ejemplo, con el informe de Henry Kissinger. Hay mucha gente que no sabe, que no conoce el informe de Henry Kissinger o los informes de Henry Kissinger, que son informes terribles. Directamente, en uno de esos informes, Kissinger dice que hay que evitar que en Latinoamérica se extienda el progreso y la industria, porque si aumenta la población en Latinoamérica, va a haber industria. Y si hay industria, Estados Unidos iba a perder los recursos naturales de Latinoamérica que los iban a necesitar en el futuro. Es decir, con qué descaro este psicópata se permitía el decidir provocar guerras y devastación en Latinoamérica a través de gobiernos títeres, a través de oleadas, de cambios políticos muy violentos, que al final, prácticamente desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, desestabilizaron toda la religión de Latinoamérica. Y todo eso ellos lo hicieron precisamente por esta ideología de Kissinger y compañía, que ellos no querían que Latinoamérica estuviera en paz, porque de esa manera iban a generar industria e iban a consumir los recursos naturales que ellos consideraban que les pertenecen, porque ellos se consideran literalmente los amos del mundo. Entonces, como no pueden ir a explotar Europa, se van a explotar Latinoamérica, que es lo que tienen más cerca, y eso lo han hecho. De hecho, ya sabemos hoy día que Fidel Castro trabajaba para la CIA, y eso es algo que mucha gente todavía no sabe. De manera que vemos como a ellos les interesa desestabilizar Latinoamérica. Pues básicamente de eso trata el informe Iron Mountain.
Ok, definitivamente esto abarca mucho la exopolítica, ¿no? Las partes políticas. Y yo te quería decir, entonces, esto que está ocurriendo ahorita, ¿está orquestado? ¿Qué nos espera de acuerdo al proyecto Iron Mountain? Sabemos que está orquestado, obviamente. De hecho, ya se estaba hablando desde hace mucho de esta falsa pandemia. Y no es la primera vez que lo intentan. Hay que recordar que en el año 2009 hubo también un intento de falsa pandemia con el tema de la gripe A, la gripe porcina y todo eso. Han habido varios intentos de falsa pandemia que la OMS ha intentado ejecutar a lo largo de varios años. De hecho, a quien le interese este asunto, yo le recomendaría que viera un reportaje que se le hizo a la doctora Teresa Forcades, titulado Campanadas por la gripe A. En ese reportaje ella explicaba de una forma muy científica y muy coherente, aportando datos y pruebas, que la OMS estaba desesperada en el año 2009 por generar una falsa pandemia. Obviamente no pudieron porque no salió bien, ya que la pandemia se iba a ejecutar a través de una farmacéutica llamada Baxter, que iba a entregar miles de viales de una vacuna por Europa. El problema es que accidentalmente en un laboratorio local en Europa descubrieron que estos viales estaban contaminados con dos virus vivos que estaban recombinados. Si esto se hubiera inyectado en la población, Europa en el año 2009 hubiera registrado miles de bajas y se hubiera declarado una pandemia. A partir de ahí, una periodista apellidada Buxmeimer, ella hizo una denuncia internacional ante el FBI, declarando, o sea, acusando a la OMS y a la farmacéutica Baxter, entre otras organizaciones internacionales, de sindicato del crimen y de delitos de lesa humanidad. Esta acusación realmente nunca fue a trámite, o de hecho se quedó paralizada, nunca se supo en qué terminó, y esta periodista la intentaron dar de baja como para meter en un psiquiátrico. Por suerte no se pudo, porque un juez dijo que no habían pruebas, ni siquiera indicios de que ella estuviera mal de la cabeza. Y bueno, lo que sí ocurrió es que la despidieron porque ella trabajaba para Naciones Unidas, era una periodista, y la despidieron, por supuesto. Pero bueno, a partir de ahí empezó todo este cuento, todo este circo, y año tras año han intentado hacerlo por muchas vías. Cuando comenzó todo este circo de la falsa pandemia, como llamo yo, de coronacuento, básicamente utilizaron las mismas técnicas, ha sido muy sencillo. Lo que pasa es que esta vez utilizaron algo que la gente no conoce, que se llama geoingeniería. Creo que fue el 27 de febrero de este año. Ocurrió en España una cosa muy curiosa, y es que hubieron unas masivas fumigaciones con aerosoles estratosféricos sobre España, que yo estuve denunciando desde el primer día que comenzaron. Esto, en su día, yo grabé un vídeo en mi coche donde se veía cómo todos estos aerosoles habían precipitado, provocando una calima química. Los medios de comunicación se adelantaron en decir que esto era una calima extraña que venía del Sáhara, que era como aire del Sáhara o arena del Sáhara o polvo del Sáhara que había entrado a la península ibérica. Todos sabíamos que eso era mentira. De hecho, no había manera de demostrarlo porque no habían registros meteorológicos de que entrara polvo del Sáhara. Sin embargo, nos fumigaron de una forma bestial durante una semana. Yo ese día dije proféticamente que iban a haber, en 2 semanas, iba a haber una crisis respiratoria aguda en toda la población. Y además lo dije muy enfadado. Y efectivamente, a las 2 semanas se llenaron los hospitales. De hecho, yo lo dije en esos términos. Dije, en 2 semanas vamos a tener los hospitales colapsados, vamos a empezar con el cachondeo de que los niños se asfixian y de que la abuela se nos muere, ¿no? Yo lo dije así como en broma, y efectivamente a las 2 semanas eso ocurrió.
Y justo en ese momento empezó todo el circo de la pandemia. De manera que yo creo, por lo menos con todo lo que yo he investigado, que la pandemia tuvo un arranque, ¿vale? Como cuando uno arranca un motor, que lo tiene que arrancar primero de una forma mecánica. Yo creo que la pandemia tuvo un arranque mucho más burdo, simplemente utilizando los aerosoles, utilizando las ingenierías, y luego es que empezaron todos los medios a meter miedo, miedo, miedo. Obviamente han utilizado todas las estadísticas normales y corrientes de todos los años de personas enfermas de gripe, las han estado utilizando. Es decir, todos los años mueren personas de gripe, los mismos grupos de personas de riesgo, etcétera. Este año, y vosotros lo sabéis porque vosotros lo habéis visto cada uno en vuestros respectivos países, es como si ya nadie muere de nada y todo el mundo muere de esto. Entonces, básicamente, los medios de comunicación tienen la habilidad y el poder de todos los años no hacer caso a nada, pero de pronto un año se enfocan en algo que siempre han ignorado y crean de la nada un problema que todos los años lo teníamos, solo que nadie le hacía caso. Eso ocurre con la gripe. De hecho, pocos españoles saben que en el año 2015 murieron más de 300.000 personas de gripe en España. Más de 300.000 personas. Y ahora creo que todo este circo va por unas 27.000 personas, sin tener en cuenta los casos de gripe común, que son una media entre unos 15.000 al año, más toda la gente que ha estado muriendo porque literalmente han convertido los asilos de ancianos en campos de exterminio. Y no lo digo yo, lo dicen periodistas, incluso de medios masivos, lo dicen médicos, incluidos médicos italianos, porque también ocurrió así. De manera que todo esto, o sea, literalmente, ni muriendo todos los ancianos, gracias a la iatrogenia que les están aplicando, al abandono, que los están matando de sed y de hambre en los asilos porque no les dan asistencia ni médica ni básica, unificando, tener en consideración todas las enfermedades que las están falsamente diagnosticando como COVID, ni siquiera así se acercan a las cifras del año 2015. Entonces, ¿dónde demonios está la pandemia? No hay ninguna pandemia. La pandemia es una pandemia mediática y por eso ellos siempre utilizan estas mismas técnicas. Fue la cosa más burda que podían hacer y lo han hecho. Y nosotros, quienes ya sabíamos que esto estaba pronosticado, lo hemos visto con absoluto estupor. De hecho, nos cuesta creer que hayan tenido éxito con algo tan burdo, tan grosero, porque ha sido súper grosero. ¿Cómo han podido, de una forma tan burda, engañar a la población? Gracias a los medios de comunicación. La gente no está informada, la gente no sabe lo que está ocurriendo. ¿Cómo es que, podemos salir de este trauma? ¿Cómo es que tú ves que la gente termine después de esto? ¿Hay un antes de y después de del Iron Mountain? ¿O va a seguir? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que la gente se empodere. De hecho, estamos viendo en todos los países un cabreo generalizado de la población y estamos viendo que poco a poco cada vez más gente tiene esta información y la saca. Y gente que sale a la calle, gente que protesta. Sobre todo Argentina es increíble. Los argentinos están furiosos y están saliendo a la calle, pero no solo están saliendo a la calle por un tema político o por un tema de falta de trabajo, no. Es que están saliendo a la calle a denunciar el nuevo orden mundial, con esas palabras. Se están manifestando frente a las logias masónicas. Se están manifestando, acusando a sus políticos de estar practicando un genocidio, de estar deliberadamente destrozando la clase media. Porque no olvidemos que esta falsa pandemia o sea, el principal motivo por el que esta falsa pandemia se ha hecho es simplemente para reventar la clase media. Han destrozado la clase media, han acabado con todos los negocios pequeños, nos han vuelto pobres a todos, han dejado a la gente en la calle, han dejado a la gente sin trabajo. O sea, básicamente la pandemia tiene unas connotaciones económicas. Por eso es tan importante entender el proyecto Iron Mountain, porque básicamente lo que han hecho es sustituir a una guerra. De hecho, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo aún
equivale a una primera o segunda guerra mundial, porque al final va a dejar a la sociedad igual de tullida económicamente y va a generar un caos económico significativo de la misma manera que una guerra mundial. Por lo tanto, si la gente se despierta, si la gente se da cuenta, si la gente se cabrea y si la gente entiende lo que está pasando y se informa y apaga la televisión y deja de leer los periódicos, podemos tener una posibilidad. Si nos unimos, precisamente esta noche me enteré de que el abogado Luis de Miguel Ortega, que es el que está llevando un proyecto llamado Scabellum para los derechos de los ciudadanos y muchas cosas positivas para nosotros, él ha conseguido que... Sí, quédate en casa y pierde todo. Bueno, pues él ha conseguido que ya no sean obligatorias las vacunas en los niños aquí en España. Lo ha conseguido. Y lo ha conseguido gracias a más de 600 familias que le han apoyado y han conseguido paralizar este proyecto. Eso es increíble que lo hayan conseguido. Y esto se puede hacer. Pero para eso no hace falta un abogado heroico como él solamente, sino también hace falta que la gente se mueva. Y si la gente se mueve, estos asesinos no tienen nada que hacer contra nosotros. No tienen nada que hacer. Si la gente no se cree nada de la televisión, si no se cree nada de los periódicos, ellos no tienen absolutamente nada que hacer. Porque además una de las características que tiene esto es que cuando tú entiendes cómo funcionan ellos, ves sus noticias y lo ves tan burdo que hasta te hace gracia. Entonces la gente ya no es manipulable. Pero si no conseguimos unirnos, si no conseguimos que la gente apague la televisión, si no conseguimos que la gente entienda que los políticos son su enemigo y que los medios de comunicación son su enemigo, entonces vamos directamente a un orden totalitario, que es lo que estamos viendo ahora. Ellos utilizan todas estas estrategias de falsas pandemias, de falsos cambios climáticos, etcétera, etcétera, para establecer lo que ellos denominan el nuevo orden mundial. Yo grabé un vídeo en mi canal muy interesante hablando sobre el Ordopchao o Ordopcao o el nuevo orden mundial. Y en ese vídeo expongo prácticamente a todos los políticos de varios continentes pronunciando esas palabras, nuevo orden mundial. Entonces, cuando la gente se da cuenta de que esto no es una locura de 4 locos conspiranoicos, sino que es algo real y que los mismos políticos lo dicen con sus propias palabras y no se esconden, entonces la gente se da cuenta de que esto va en serio. Si la gente no despierta, sí que vamos a tener un orden totalitario y cosas como lo que estamos haciendo nosotros ahora no van a ser posibles más, porque tú y yo, para empezar, estaríamos en la cárcel, estaríamos denunciados por cualquier cosa. Entonces es muy importante poner toda la carne en el asador y tenemos que ser muy rápidos en eso. Tenemos que denunciar con mucho dinamismo y la gente tiene que intentar hacer todo lo que esté en su mano para apoyar estas iniciativas como las nuestras y para ellos mismos divulgar. Necesitamos una oleada de periodismo ciudadano, de gente que hable, que se abra sus canales de YouTube. Tenemos que bombardearlos con información. En una redacción de un periódico hay más de 600, 1.000, 2.000, 3.000 personas trabajando a sueldo para mentir a la población. Y ellos no son periodistas, ellos son escribas. Ellos lo único que hacen es redactar lo que les traen de las agencias de información internacionales. Ellos no deciden de lo que hablan. Lo único que hacen es repetir. De manera que son muchos y nosotros somos muy pocos. Y encima tenemos a todas las leyes en nuestra contra. Necesitamos ser muchos. Necesitamos literalmente llenar YouTube y llenar las redes sociales con esta información. En ese caso podemos tener una posibilidad de salir de esto. ¿Tú crees que han conseguido traumar más a los jóvenes o a los adultos, como dice Noah Fe? No han conseguido traumar más a los jóvenes. Las personas que más caso hacen a los medios son los adultos mayores. Los jóvenes cuestionan todo. ¿Es cierto? ¿Es cierto o Sí. falso para ti? No, es evidente, es evidente. De hecho, creo que todos lo estáis viendo, ¿no? Todos tenéis familia mayor, tenéis personas mayores en vuestra casa o en vuestra familia y prácticamente es imposible hablar de ellos, con ellos de esto. Es imposible porque ellos no tienen internet, muchos de ellos no tienen internet,
no tienen teléfonos inteligentes con el que ellos se metan en YouTube, se metan en páginas web y saquen información, sino que son grandes consumidores de televisión. En eso los jóvenes tenemos una ventaja o tienen una ventaja, ¿no? Y es que por lo menos pueden estar informados. Y el problema es el enganche, o sea, engancharse a esto, que es lo que a mí me pasó, es como engancharse a un tren en marcha. Es muy difícil, porque es un tren muy largo y muy rápido. Y nosotros, cuando no sabemos todo esto, estamos como parados al lado del andén. Y es muy difícil agarrarse a ese tren, porque es tanta información que uno se vuelve loco. O sea, uno no sabe ni cómo agarrarlo. Pero lo importante es ese acto de voluntad. Por eso, todos los jóvenes que se meten ya a indagar, a investigar, a contradecir lo que dicen los medios oficiales, siempre empiezan por una idea, algo que de pronto decían, esto no puede estar ocurriendo, esto no puede ser real, aquí hay gato encerrado. Y a partir de una tontería, aparentemente, es que ellos empiezan. Por lo tanto, sí, obviamente es mucho más fácil que la gente joven despierte antes. Ok, entonces vamos a ver. Entonces el antes y el después puede ser esto. Ahora, sobre las mascarillas y el distanciamiento. Esto también, ¿crees tú? Y por ejemplo, sobre este chico, este caso, esto lo que hubo en Estados Unidos con este joven que falleció. Y esto, ¿tú crees? Escuché por ahí que lo que mueve a la sociedad es el racismo, la política, la discriminación, el, este, ¿cómo decirlo? La discriminación. Es más, es mucho mejor para ellos tener a la gente agrupada, es decir, feministas en un grupo, racistas en un grupo, conservadores en un grupo, para así tener una sociedad desunida y así poderlos controlar. ¿Es esto cierto? ¿Qué opinión tienes de eso? No solo es cierto, sino que es la forma que ellos utilizan para tener controlada a la gente. Ten en cuenta que lo primordial, cuando uno entiende cómo funcionan ellos, estamos hablando de psicópatas, ¿vale? Los psicópatas creen que tienen derecho sobre el mundo. Además, estamos hablando de familias muy antiguas y de grupos de poder muy antiguos que siempre han estado ahí, siempre nos han estado gobernando, siempre. Desde los tiempos más remotos, siempre han sido los mismos, que han heredado los cargos, han heredado los linajes y ellos realmente utilizan siempre las mismas técnicas. Sobre todo a ellos lo que no les interesa es que nosotros estemos unidos. Por eso siempre nos están separando y dividiendo, siempre. Eso es súper importante. Cuando tú entiendes esto, entiendes todo. Ellos nos separan mediante la política, izquierda y derecha, el orden of chaos, ¿no? Izquierda y derecha. Nos dividen en torno a machismo, feminismo. Nos dividen. Nos dividen en torno al racismo, blancos contra negros. Todo lo que ellos hacen es división. Y para esto hay que entender, por eso hice el famoso vídeo del Orda of Chao, Orda Cao, que es digamos, el principal lema masónico, que es esta dualidad que ellos crearon desde el principio de los tiempos. Dios contra el diablo, ángeles contra demonios, blanco contra negro. Siempre es lo mismo, es generar dos bandos donde tú te tienes que polarizar en uno de esos bandos porque uno excluye al otro y tú tienes que mantener ese equilibrio. Por eso ellos utilizan el racismo, utilizan el feminismo este agresivo que hay hoy día, además financiado por George Soros, siempre es para dividirnos. Lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos con Floyd es una falsa bandera, pero además no solo es una falsa bandera, sino que es la cosa más burda que han podido hacer, porque hace aguas por todos lados, no hay por dónde agarrar eso de lo que apesta. Y básicamente lo han hecho, en mi opinión personal, pero ya hay mucha gente que opina así, para evitar, por un lado, que salga a flote el Obamagate y también para un tema de las elecciones, para tener ventaja sobre las elecciones. Básicamente lo que han dicho, de hecho hubo un escándalo con el expresidente Zapatero aquí en España que dijo que había que incendiar Estados Unidos y había que provocar un caos terrible en Estados Unidos para que Trump no pudiera, o sea, para que se le fuera todo de las manos.
de manera que el Partido Demócrata pudiera tener éxito en las elecciones. Entonces vemos que ahí hay bastante intencionalidad en lo que están haciendo. Y también está bastante claro que todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos viene financiado por los tipos de siempre, aparte de bueno, ya sabemos el Antifa, ¿no? El famoso Antifa, que de hecho está ya considerado en muchos sitios como una pseudo-organización terrorista, que se dedican a realizar acciones muy violentas en muchos países para desestabilizar regiones, ciudades, etcétera, etcétera. De manera que sí, efectivamente, ellos utilizan todos estos principios de dualidad para mantenernos divididos. Si yo estoy enfrentado con las mujeres y las mujeres con los hombres, conmigo, los negros contra los blancos, los de izquierda contra la derecha, comunistas contra capitalistas, pues es muy fácil mantener a la sociedad controlada. Ahora, si nosotros de pronto descubrimos que todo esto es un circo y dejamos de votar a ningún partido político y dejamos de hacer caso al feminismo o al machismo y dejamos de hacer caso a las ofensas de blancos contra negros, negros contra blancos, de pronto ellos no van a tener nada a lo que adherirse. Y si encima no nos creemos sus falsas pandemias ni sus falsos cambios climáticos y empezamos a denunciar los aviones que dispersan aerosoles y empezamos a denunciar todo el veneno que tiene nuestra comida y todo lo que están haciendo y cómo nos roban y cómo literalmente nos matan a impuestos, pues de pronto no van a tener manera de controlarnos. Y yo no sé qué más se van a inventar para dividirnos. Por lo tanto, sí, efectivamente, ellos utilizan la dualidad para dividirnos. Claro. Entonces, como dice acá, debemos reconocer lo que está sucediendo últimamente, ¿no? O sea, debemos reconocer cómo es que estamos, cómo es que tenemos una sociedad para ti, el tener una sociedad superflua, una sociedad que está muy fría, ¿no? Una sociedad que está muy escasa de conocer sus costumbres. Es decir, muchas veces he hablado yo sobre los pueblos, ¿no? Los países en realidad, ¿no? Como acá, por ejemplo, en América Latina, que hacen que perdamos nuestras costumbres, ¿no? Es decir, nuestras costumbres autóctonas, ¿no? Vamos a decir, la fiesta del Inti Raymi, los sapus, que estas razas pierdan. Cuando un pueblo pierde su identidad, lo pierde todo, ¿no? Muchos pueblos que hay sin identidad. Esto también es parte es parte de este proyecto, y que perdamos nuestra identidad. Adelante. Sí, y no solo es parte del proyecto, sino es la base del proyecto. Tú ten en cuenta que eso fue uno de los motivos por los que esta élite impuso este gran proyecto en el que provocaban grandes oleadas de inmigración de unos países a otros. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían desestabilizando países para provocar grandes cantidades de inmigración de un país a otro, de manera que se provocaran problemas culturales entre los dos países. Este problema no solo está en Europa, sino también está en muchos países de Latinoamérica, también están recibiendo. Por lo visto, ellos necesitan que los países abandonen sus tradiciones y, digamos, se acojan a todo un sistema global de forma de entender la realidad, digamos, una cultura de paquete, una cultura de McDonald's, donde todo sea mucho más controlable. Hay un ejemplo muy bueno, por ejemplo, el tema de este cómic de Asterix y Obelix. Bueno, pues Asterix y Obelix representan una idea bastante real, y es que cuando una cultura se mantiene unida, se mantiene libre, es muy difícil invadirla. Cuando un pueblo conserva sus tradiciones, conserva su identidad, conserva su lengua, es muy difícil. Por eso ellos querían unificar todos los pueblos en torno a un nuevo orden, con una única moneda, con una única religión, con un único partido político centralizado en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. De esa forma es mucho más fácil para ellos. Por eso muchas culturas se han visto, prácticamente han desaparecido, sobre todo culturas pequeñas, literalmente han desaparecido de muchos lugares. Y cada país ha visto cómo se ha criminalizado sus costumbres y ahora se han diluido.
¿Crees que América Latina, por no salir de la OMS, bueno, y me refiero a toda América, es la nueva África? Sí, bueno, América Latina lleva muchas décadas ya siendo la nueva África, porque en América Latina se, ha- se han probado todos los medicamentos iatrogénicos, se ha exterminado mucha gente de muchas maneras distintas, se han provocado disturbios sociales, se han provocado guerras, se han puesto gobiernos títeres, la CIA ha hecho auténticas barbaridades en los países latinoamericanos, provocando crisis, no sé, hay cantidad de, o sea, Latinoamérica es uno de los continentes más castigados del mundo. Desde luego a África nadie le gana en sufrimiento porque ha sido literalmente el país que todos han machacado como les ha dado la gana. Pero América Latina también, precisamente por tener al gigante tan cerca, ¿no? Y ahora lo están haciendo con esta nueva forma, ¿no? Perdón, Eh, una consulta. ¿No crees tú que la indignación de las personas por la muerte de este joven fue como una especie de eh, falsa, falso sentimiento? Es decir, ¿no? Es decir, la gente hizo un barullo por esto y yo digo, pues nadie hace muchos años, bueno, es mi opinión, dije que nadie hace muchos años hace nada por África, ¿no? Es decir, todo el mundo ve lo que pasa con África, lo que sucede y nadie dice nada. Se muere este señor, cosa que sucede siempre y todo el mundo se alborota. ¿Piensas que eso como algo de doble moral? Sí, lo que pasa es que estamos adoctrinados, la gente está adoctrinada. Tú ten en cuenta que una de las características que tienen los medios de comunicación es que te indican dónde, cuándo y cómo tienes que sentir. De manera que las personas básicamente están esperando a esa orden, a ese comando para indignarse. La gente no sabe que en Estados Unidos el año pasado murieron, creo que fue el 54% de hombres blancos frente a la brutalidad policial. Todos los años mueren personas por brutalidad policial en todos los países del mundo. En Estados Unidos el 54% de las muertes por brutalidad policial fueron de hombres blancos, no de hombres negros, ¿no? Con lo cual, las estadísticas no cuadran. O sea, ¿por qué lo vas a señalizar como un acto racista cuando es algo que ocurre tanto en un extremo como en otro? Es decir, con esto ha ocurrido como han hecho con la pandemia, ¿no? Simplemente agarran algo que ocurre continuamente, lamentablemente, y enfocan la atención en eso y le dicen a la gente, ataca, ahí tienes que enfocarte. Es básicamente eso. Los medios de comunicación activan y desactivan a la población para que reaccionen solamente ante los estímulos que ellos quieren que reaccionen. ¿Con esto estarían aplicando el proyecto MK Ultra? Bueno, se podría decir, pero realmente no es MK Ultra, pero sí que tiene algunos principios del MK Ultra, ya que ten en cuenta que los proyectos MK que comenzaron en Alemania y también incluso Rusia tenía su propio proyecto MK, que luego fue copiado por la CIA. Digamos que es un poco más complicado porque son proyectos que requieren una inversión de la estructura mental mediante el trauma. Es decir, la disociación mediante el trauma es un tema muy puñetero, muy difícil de estudiar porque la verdad es que da mucho miedo, crea mucho trauma, pero es algo real y digamos que es la parte más sucia de esta gente, de estos psicópatas, ¿no? Realmente nosotros como población, o por lo menos la población que vive dormida, no reciben una disociación mediante el trauma físico, pero sí mediante el trauma psíquico. De manera que sí, efectivamente, se utilizan principios de MK, del proyecto MK concretamente, del Ultra, ya que cada vez que esta gente quiere que la población reaccione, antes le tienen que hacer un atentado de falsa bandera, que esto crea un trauma en la población. De hecho, si estáis un poco espabilados, os vais a dar cuenta, sobre todo a nivel histórico, que cada vez que hay un cambio de paradigma, un cambio de leyes importante en un país o en toda la región o en todo el mundo, antes tiene que haber un gran trauma, un atentado terrorista, algo muy grande, algo muy duro
y que los medios de comunicación tienen que estar hablando de eso continuamente. Gracias a ese trauma, entonces la gente queda en shock y permite que los políticos hagan todos los cambios que quieran. Por eso, siempre que en vuestro país ocurra algo que vosotros detectáis que es un poco extraño, que no tiene mucho sentido, y que veáis que los medios de comunicación se centran mucho en eso, tenéis que estar muy pendientes de las leyes. Sobre todo quienes entendáis un poco de leyes, si conocéis amigos abogados, amigos legisladores, estar muy pendientes porque seguramente hagan un cambio muy importante en la legislación de vuestro país. Eso siempre ha funcionado así. Llevamos una hora de programa. ¿Te gustaría acotar algo más que yo no te haya preguntado, algo más que nos haya dicho, agregar algo más a este proyecto? Bueno, me acordé del término que utilizan para la desestabilización de los países, que es el método Kalergi o el proyecto Kalergi, que básicamente es un proyecto elitista que lo que busca es desestabilizar países, provocando guerra en otros países y grandes oleadas de inmigración para provocar tensión entre países. Básicamente es un sistema que hay que estar muy pendientes porque lo están utilizando mucho ahora. Todo lo que ya hemos hablado, todo el tema de la dualidad, de pelear a la gente, haciendo que se obsesionen con dualismos, ¿no? Con cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, habría muchísimo que hablar, habría muchísimo que hablar. Hay una cosa que no se está hablando mucho. Sí, hay una cosa que no se está hablando mucho. Ya sabes que yo algunas veces, bueno, una vez en mi canal, bueno, un par de veces en mi canal, he mencionado el tema de Q y todo eso. Sin embargo, el tema de ese tema hay que tomarlo con pinzas. No hay que, digamos, posicionarse ni a favor ni en contra, porque hay una cosa muy peligrosa. Ya hemos hablado del proyecto Green Mountain y cómo ellos van a utilizar una falsa invasión extraterrestre o una falsa visita extraterrestre para que la gente se entregue, ¿no? También el proyecto Blue Beam, que es un proyecto que mediante la geoingeniería ellos van a permitir que en el cielo se proyecten imágenes. Tened en cuenta que los aerosoles estratosféricos, esto un poco, para los que entiendan un poco de geoingeniería, cuando ellos llenan de metales y de aerosoles patentados la estratosfera, ellos pueden proyectar con tecnología HARP y con diversas tecnologías, ellos pueden proyectar imágenes, luces en el cielo. Entonces, esto es muy peligroso, la gente tiene que tener mucho cuidado y no aceptar de primeras todo lo que ocurra, como lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, que sí que puede dar mucha esperanza, pero realmente hay que tomarlo con pinzas. Y luego también no hay que olvidar el tema de las denuncias que dijo la doctora Carol Rosin. Hay mucha gente que no sabe quién es Carol Rosin. Yo os invito a que pongáis en YouTube o en Google Carol Rosin. Ella fue la secretaria de Von Braun, que básicamente fue el nazi que digamos, echó a andar la NASA, que es uno de los mayores fraudes de la historia, y donde se ha metido trillones y trillones de dólares a lo largo de varias décadas. Y bueno, ella dice que una de las confesiones que él le hizo a ella es que en el futuro iban a hacer un gran y elaborado engaño para que la gente creyera que de pronto vienen los extraterrestres o bien a ayudarnos o bien a hacer una guerra, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo por eso siempre digo que bueno, vamos a intentar tener todos los datos y no entusiasmarnos con nada, ¿vale? Aquí dice, ¿qué opina de la nanotecnología que se aplica en la salud? Es algo muy, muy peligroso porque, de hecho, hace ya unos meses compartí un artículo muy interesante de un periódico oficial sobre lo que llaman, creo que se denomina Smart Dub o el polvo inteligente, que es una tecnología de nanopartículas. Esto está patentado, esto es real, esto sale en los medios masivos, no es una locura conspiranoica, y es una especie de polvo inteligente que puede ser inhalado por las personas y que se puede utilizar para muchas funciones, ¿no? No solo para temas de salud, también se puede utilizar por temas bélicos. Literalmente pueden hacer lo que ellos quieran con esta tecnología. Y una de
digamos, de los debates que tenían los científicos y tal, era que esto también podía ser utilizado para matar gente, literalmente. Porque si ese polvo es inhalado por un ser humano y, digamos, ese polvo se estimula con ciertas tecnologías, como por ejemplo el famoso 5G, microondas, etcétera, etcétera, podría literalmente devastar unos pulmones humanos. Entonces, es un tema bastante peliagudo. Aplicado a la salud, yo de momento no sé si hay proyectos para la salud y la nanotecnología o el polvo inteligente o todas estas cosas, pero francamente no lo tengo nada claro y no me gustaría ponerme en manos de esa tecnología. Creo que todo lo que necesitamos ya está. Creo que hay muchos médicos y científicos que a lo largo de la historia y sobre todo del último siglo han muerto y han sido perseguidos por revelar formas muy sencillas para curar un montón de enfermedades, de manera que no creo que necesitemos la tecnología. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que ellos necesitan ganar dinero con la tecnología. Ellos necesitan curarte para que tú no te cures solo, para ellos ganar dinero. No les interesa que la gente se cure con una infusión o con un cambio drástico en su alimentación. Así es como te pregunté también en antes sobre el uso de mascarillas y el uso y el distanciamiento. ¿Crees que el distanciamiento entre las personas que se ha impuesto es una forma de discriminarse entre nosotros, de aumentar la discriminación entre nosotros? Es decir, ¿no? Te tengo lejos porque creo que tú estás enfermo y tú me tienes lejos porque crees que yo estoy enferma. ¿Es así como se aumenta un tipo de discriminación? Sí, de hecho, para empezar, todo es un fraude. Para empezar, no hay nada en el aire, al aire no le pasa nada y nadie va a coger ningún virus de nada. Pero básicamente hay que tener en cuenta que cuando esta gente trabaja, siempre utiliza el simbolismo y siempre utilizan la ingeniería social. De manera que es súper importante que entendamos cómo funcionan sus cabezas. Ellos, cuando te ponen un bozal, porque yo no lo llamo mascarilla, yo lo llamo bozal, no solo te están enfermando para mantener vivo su cuento. Porque la gente que está muriendo y que va a empezar a enfermar es por hipoxia, es por rigidez pulmonar, es por exceso de anhídrido carbónico en los pulmones, es porque están respirando las propias secreciones, los propios residuos de sus propios pulmones. Entonces, esta gente no solo va a empezar a enfermar y a morir por esto, sino que además tiene una simbología para ellos. Ahora está de moda el arrodillarse por el tema este de Floyd, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ellos nos quieren arrodillados, nos quieren con un bozal puesto y además nos quieren alejados. El tema del distanciamiento tiene también una lectura simbólica y una lectura psicológica, porque con eso ellos evitan que nosotros estemos más unidos. Además, evitan que nosotros hagamos manifestaciones. Acabo de compartir, de hecho, en mi red social, en Facebook, acabo de compartir un vídeo que por lo visto en Estados Unidos han dicho que las manifestaciones por el tema este de Floyd no transmiten el coronavirus, pero que las manifestaciones contra el coronavirus sí son peligrosas y sí que la policía tiene que evitarlas. Es la cosa más ridícula y más anticientífica que podían decir, pero el problema es que la gente se lo cree. Entonces la gente dice, ok, entonces yo me voy a la manifestación por lo de Floyd, que eso los médicos han dicho que no se contagia el coronavirus, pero no me voy a las manifestaciones contra la pandemia o contra los encierros o contra la gente que está perdiendo los trabajos porque han dicho que son muy peligrosas. Es ridículo, pero es que la gente se lo cree. Así que sí, en el distanciamiento social hay una agenda simbólica y hay una agenda de ingeniería social. Nos quieren alejados, nos quieren separados, nos quieren que desconfiemos los unos de los otros, porque además eso genera ya una inercia en el que la gente se oculta, o sea, se distancia, todos desconfiamos de todos. Todo eso es psicología. La ingeniería social es muy importante para entender esto. ¿Sabes algo sobre el proyecto Cazador de Almas? No, Dice Starman. no, no, cuéntame. No sé, la verdad, yo también, para mí es nuevo también esto del proyecto Cazador de Almas. Es nuevo para mí. Pero Ah, pues bueno, ya me lo vamos voy a casi apuntar. una hora, bueno, una hora. Me lo voy a escribir. Ok, ya vamos casi una hora de programa, sí, una hora y tantos. Ese es un programa bastante picante, por eso solamente lo hice así nada más
sin previo aviso y sin nada más. Pero bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo, lo demás que se diga sería un poco repetitivo, ¿no crees tú? ¿Algo último que decir, amigo? Bueno, que muchas gracias, que tenemos que permanecer todos unidos. No permitáis que nadie os separe, ni por raza, ni por religión, que por cierto eso no lo dije antes, ni por partido político, por absolutamente nada. No permitáis que os engañen, no permitáis que os manejen mediante el miedo, investigar muchísimo, cribar toda la información, no tengáis miedo, desconfiar de todo y sobre todo empoderaos. Tenemos que estar súper unidos ahora. Ellos no quieren que nos consideremos hermanos, no quieren que nos consideremos un único pueblo humano unido que no sea su nuevo orden mundial unificado. No, el nuevo orden mundial somos nosotros, como unidad de especie, de humanos. Y ellos le tienen pánico a esto. Si nosotros descubrimos que somos uno entre todos y que somos hermanos y que no les tenemos miedo, ellos están acabados, no pueden hacer nada. Así que no tengáis miedo, investigar un montón, esforzaos y nada, pa'lante con todo, chicos. Hay que tener muchas ganas por salir de esto y solo nosotros podemos hacerlo. Como Toya, como siempre, genial. Gracias, amigo. Estás tan impecable como siempre. Ay, viniste a estar. Ay, gracias, amiga. Viviana, preciosa, hermosa, bella. Gracias, Starman, Marco Montoya, Miguel Mar, Maru, MAFO, Xavi. Bueno, y todos los que nos van a ver en diferido, si es que esta plataforma así lo permite. Así que bueno, os bajáis, como dice mi amigo, bajen el esto antes de que pueda pasar a privado. Antes de que pueda pasar a privado. Y bueno, pues de hacer Mercedes, besitos, Viviana, besitos, preciosas. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, ha sido algo chiquitín para poder entrar un poco en esto. Gracias, amigo Nauset desde España, por haberte dado un poquito de tiempo. Besos y abrazos. Besos a todos. Gracias. Besos a todos. Gracias, gracias, gracias. Un beso. Chao, cuídense. Gracias, chicos. Gracias, Chicos, chicos. gracias a todos. Chao, chao.